estamos de regreso. Nos queda un ratito todavía de noticias y lo vamos a aprovechar de la mejor forma posible con nuestro colega Francisco Parra, editor de prensa de TV Noticias, que siempre en este horario nos trae temas para desarrollar, para entender, cronologías, datos, en fin. Francisco Parra, entiendo hoy día vamos a hablar de los migrantes. De este tema hablamos harto hace 3, 4 años y la verdad es que como que el tema después desapareció y ahora estamos hablando de nuevo, pero a propósito de lo que pasa en el norte, en Colchane en particular, pero aquí en la región no mucho. Hola Hugo, ¿qué tal? Sí, vamos a hablar de los migrantes porque hace algunos días se entregaron estadísticas, cifras actualizadas, el INE, de la migración en Chile, pero de aquellos que vinieron del extranjero y son residentes, viven acá, ya tienen una vida. Actualmente, Hugo, viven en Chile 1.462.103 personas que no nacieron acá, del extranjero, lo cual ha notado un aumento importante respecto al 2018. Estamos hablando de cifras entre 2018 y 2020, estamos en el 2021, pero lo más actual que tenemos son estas cifras del 2020. En el 2018, en Chile, vivían 1.301.381 extranjeros y ahora 1.462.103, es decir, hubo un aumento. Sí, tenemos 17 millones de personas viviendo en Chile y tenemos 1.400.000 que son extranjeros. Estamos hablando más o menos, poquito menos del 10% de la población chilena, o un poquito menos del 10% de los que viven en Chile. Exacto. Son extranjeros. Lo cual te revela que este fenómeno de la migración va increciendo año tras año, no solamente en algo que compete a nuestro país. Pero vamos a revisar cifras en detalle de aquellos territorios, aquellas regiones que albergan la mayor cantidad de extranjeros, ¿ya? Y también, evidentemente, poniendo una mirada especial a la región del Biobío. Comencemos. Migración en Chile. ¿Cómo abordarla? Hay que abordar este tema, evidentemente. Extranjeros residentes en Chile entre el 2018 y el 2020. Crecieron en todas las regiones del país, en todas. En la región metropolitana se concentra actualmente la mayor cantidad de extranjeros que viven acá, 905.681, que representan el 61,9% del total nacional. En Antofagasta viven 101.979 extranjeros, el 7%, y en Valparaíso 96.750, el 6,6%. Estas son las regiones, Hugo, que concentran la mayor cantidad de extranjeros que viven en nuestro país. Santiago, Antofagasta y Valparaíso. Continuemos con la siguiente lámina. ¿Dónde aumentó la migración, Hugo? Para hacer la diferencia, la lámina anterior tenía cifras de dónde vive la mayor cantidad de extranjeros en nuestro país, ¿cierto? Pero acá vamos a revisar cifras de dónde ha aumentado la migración, dónde ha aumentado desde el 2018 al año 2020. Magallanes, donde viven actualmente 10.026 extranjeros y tuvieron un aumento del 25,1% en 2 años. Biobío, 34.935 personas viven acá, que son del extranjero, vinieron de otros países, y la región registró un aumento en 2 años del 23,8%. Mira, Los Lagos, 26.890 personas viven allá provenientes de otras naciones y tuvieron un aumento del 22,5%. Ahí está Biobío, destaca entre las regiones que más ha experimentado un crecimiento de población extranjera que viene a hacer una vida acá. Siguiente gráfica, señor director. Naciones de los migrantes. Venezuela, Perú y Haití representan el mayor flujo migratorio en estos 2 años. El incremento en Chile está en ciudadanos de Venezuela, Perú y Haití. Los venezolanos lideran en 9 regiones de Chile. Es la población que más ha migrado a nuestro país. Venezuela, en Biobío, concentran del total el 49,1%. Casi el 50% de todos los extranjeros que tienen residencia acá en el Biobío son de Venezuela. ¿Ya? Concepción, se nota. La capital regional, tiene un 57,3% de población de venezolanos que llegaron a asentarse acá, siendo el grupo mayoritario, claramente. Luego vienen los peruanos, los haitianos, Hugo, pero en general son los venezolanos los que han migrado a Chile en mayor cantidad en los últimos años, producto de la crisis política que hay allá.
Esa es la radiografía del país y de la región. Sí, y por lo que hemos visto los últimos días, las últimas semanas, con la crisis que está viviendo Colchane, que está absolutamente, en el norte del país, que está absolutamente colapsado, siguen entrando muchos extranjeros de manera irregular a nuestro país. Es un fenómeno muy complejo de solucionar y que no veo que vaya a disminuir. ¿Por qué te lo digo? Porque la crisis económica, política y económica en Venezuela se sigue extendiendo, y porque en Chile, pese a que tenemos nuestros problemas y aquí nos quejamos y todo el cuento, fíjate que el Banco Central proyecta un crecimiento de ¿cuánto? No me acuerdo ya, 2 dígitos. Entonces, en el contexto en el que estamos, Chile sigue siendo todavía un país muy, muy atractivo, pese a que no tenemos el dato aquí, porque no se han hecho los estudios, y yo creo que hay que hacer eso, de el número de extranjeros que llega finalmente a una región como la región del Biobío. ¿Cuántos de ellos se regresan? ¿Cuántos de ellos triunfan? ¿O cuántos de ellos finalmente consiguen alguna estabilidad económica que les permita traer al resto de su familia, que la están pasando muy mal, por ejemplo, en Venezuela? Digamos, esos datos yo no los conozco, no los he visto. Sí, y lo cierto es que estas cifras, Hugo, estas cifras quedan cortas, evidentemente porque no consideran el año 2021, el año en curso, y tampoco consideran la migración flotante, sino que estas estadísticas están relacionadas con gente que se asentó acá en nuestro país, ¿ya? Y evidentemente que por la opción de trabajo en el norte, Antofagasta lidera en comparación con el Biobío como territorio que alberga extranjeros, y la capital nacional, Santiago, por supuesto, y Valparaíso, que está muy cerca igual, pero luego ya vendría la región del Biobío con una cantidad importante de población venezolana. Tú lo decías, uno lo ve, uno lo ve. Se nota. Hace 10 años atrás uno se topaba en la calle con peruanos. Yo tenía vecinos peruanos también, eventualmente argentinos. Hoy no, son venezolanos. Y uno los ve en una situación, la verdad, muy deprimente, ya en la calle, pidiendo ayuda económica, muchos de ellos contando historias, pero sí, es Venezuela el país que está en crisis en Sudamérica y el que sigue registrando la salida de sus ciudadanos. ¿Hasta cuándo? No lo sabemos. Ahora, yo al principio decía, Hugo, que este tema hay que abordarlo. Lamentablemente se ha polarizado, se ha ideologizado. Porque si tú de inmediato pones en la mesa el concepto de regular, no, estás en contra de la migración. ¿Cómo regularla? No, la migración es un derecho humano. Si tú dices, bueno, puertas abiertas, no, ¿cómo? Sí, hay que tener algún control, entonces nos vamos a llenar de extranjeros. Entonces yo creo que la clase política también tiene que debatir esto con altura de miras, no ideologizar el tema, no polarizarlo, porque es muy delicado, pero lo peor que podríamos hacer, Hugo, es hacer la vista gorda, no preocuparnos del tema. No hacen nada, claro. Hay que ocuparse. No hacen nada. Y nos gusta el tema de la descentralización administrativa, y nosotros abogamos por la descentralización administrativa del país, pero yo no he visto todavía, bueno, el gobierno regional está instalado hace muy poquito rato, pero yo no he visto todavía un programa, un proyecto, una iniciativa local para afrontar el tema de la migración, que no sea la política de deportación de ciudadanos, la política migratoria, sino que la política sea un conjunto de medidas que permitan que lleguen profesionales, técnicos, o que lleguen, en fin, en mano de obra, da lo mismo, y que tengan trabajo efectivamente aquí. ¿O qué hacer? Mira, el diario Concepción hoy día saca un artículo re importante, re bueno, sobre la situación de los venezolanos. Y lo mostrábamos en medio de SUDEC, y la fotografía era una familia, un papá, un mamá venezolano, con el niño chico al lado pidiendo limosna. Y eso es lo que está pasando. Eso se ve en muchas esquinas, lamentablemente. Bueno, nos gusta la descentralización, pero no veo a nivel regional que haya un programa concreto, grande, importante para acoger efectivamente a la población migrante. Es un problema que está, que va a seguir y que tenemos que evidentemente abordar. Y ahí creo que tenemos una deuda pendiente todavía como país y como región, que es lo que nos interesa. Sí, evidentemente que causó mucho estupor en su momento esas imágenes, Hugo. Yo creo que ahí el gobierno se equivocó.
no en deportar a aquellos que tienen alguna condena pendiente, algún antecedente con la justicia, sino que en colocarlos con overol blanco en una fila, cada uno acompañado de un PDI. La imagen era bastante fuerte y fue muy criticada no solamente aquí, sino que en el extranjero. Y evidentemente coincido contigo, hay que abordar esto con una estrategia nacional, pero también local, en Antofagasta, en Santiago, en Valparaíso, en Concepción, en Biobío, que son las zonas que tienen mayor cantidad de población, que tienen mayor polo productivo y los extranjeros vienen acá, pero algo hay que hacer. Y los tribunales de justicia, Hugo, ya están dando señales. Sí. Porque también abordar este tema, al parecer, en general, viendo a todos los migrantes como un conjunto, no es el camino, porque la señal que están dando los tribunales con recursos de protección y otro tipo de diligencias o recursos que se colocan en los tribunales, es que hay que ver el caso a caso, que acá no sirve el considerar a todos los venezolanos por igual, a todos los peruanos por igual, incluso a todos los que tienen algún lío con la justicia, algún antecedente, no. Porque la señal que está dando la justicia es revisar el caso a caso. De hecho, por muchos fallos, recursos que han sido acogidos, se ha tenido que detener la deportación de un ciudadano extranjero, incluso algunos con temas pendientes con la justicia. Sí, se aplicó la deportación el día viernes, fin de semana, cuando no funcionaban los tribunales los fines de semana, con la idea evidentemente de que esto fuera rápido, pero claro, la justicia ya le llamó la atención al Ejecutivo y le dijo que eso no podía hacerse, y me refiero a la deportación esta de los fines de semana. Y te sumo otro factor y con esto terminamos, el tema pandemia. Pese a la pandemia, de igual forma, acuérdate que en algún minuto fue... y por el proceso de vacunación, como avanzaba tan rápidamente en Chile de manera tan efectiva, también llegó mucha gente a vacunarse de afuera con esa intención. Sí. Hoy no es factor, digamos, hoy día yo entiendo que es el tema económico, pero también, pese a pandemia y pese a que las fronteras están cerradas, imagínate, o estuvieron cerradas durante mucho tiempo, de igual forma la ola de migrantes sigue, así que insisto, es un tema que va a permanecer y ojalá tengamos una política regional para abordarlo. Muchas gracias, Francisco Parra. Ahora hubo una señal importante ahí del gobierno de Chile, cuando asumió el segundo mandato el presidente Piñera. ¿Te acuerdas que con el Grupo de Lima, con los otros líderes, fueron a la frontera, llamaron a los venezolanos a venir acá? ¿Te acuerdas, Hugo, que hubo una especie de visa especial o documento especial para que los venezolanos vinieran acá? Chile los llamaba a albergarse acá en nuestro país, arrancando del régimen de Nicolás Maduro, y ahora que ese llamado fue respondido por miles de venezolanos que llegaron acá, se intenta hacer algo. Pero hubo una señal política de que Chile tenía las puertas abiertas con Venezuela en su momento, y eso también ha sido muy criticado. Ojo, estamos en septiembre. Se supone, como dice la canción, en Chile se quiere al extranjero, ¿te acuerdas? Vamos a ver si es verdad. Gracias, Francisco Parra. Nos vemos, Hugo.